Buddy Balastro, el Cake Boss, el hombre que transformó el arte de la repostería en un fenómeno cultural mundial, había partido para siempre. La noticia, confirmada tan solo unas horas antes, sacudió no solo al mundo culinario, sino a generaciones enteras que habían crecido viendo su sonrisa entre capas de fondant, azúcar y pasión. Y ahora, frente al ataúd cubierto de rosas blancas y glaseado simbólico, el mundo decía adiós, entre sollozos, incredulidad y una profunda admiración. La basílica de St. Lucie en Hoboken no fue suficiente para contener a la multitud que se congregó. Fanáticos de todas partes del país llegaron con retratos, pasteles caseros, pancartas que decían gracias, Buddy y lágrimas que parecían no tener fin. Muchos, temblando, sostenían en sus manos cupcakes como una forma simbólica de rendir homenaje. Las cámaras de televisión captaban rostros desencajados, ojos vidriosos, niños abrazados a sus padres preguntando por qué el hombre de los pasteles se había ido tan pronto. El silencio, interrumpido solo por el llanto, se convirtió en la banda sonora de una mañana que ya era parte de la historia. Pero más desgarrador aún fue el momento en que la familia Balastro apareció. Lisa, su esposa, vestida de negro, avanzó entre los bancos con los 4 hijos detrás de ella, como sombras rotas de una felicidad que se había congelado en el tiempo. No hubo necesidad de palabras, su dolor era un lenguaje universal. Sofía, la hija mayor, se arrodilló frente al féretro de su padre, colocó una pequeña espátula de repostería y susurró algo que nadie escuchó, pero todos sintieron. Marco, Carlo y Buddy Jr. mantenían la mirada baja, las manos temblorosas, como si esperaran que su papá volviera a aparecer con una broma, una risa, o un pastel sorpresa. La ceremonia, oficiada por el párroco que había bendecido tantas de las creaciones de Buddy en el pasado, fue una mezcla perfecta entre lo sagrado y lo humano. Se leyeron pasajes de la Biblia, pero también fragmentos de cartas de fanáticos, mensajes de chefs internacionales, y anécdotas que hicieron reír y llorar al mismo tiempo. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando su madre, Mary, con la voz quebrada, compartió: «Perdí a mi hijo, pero el mundo ganó una leyenda que vivirá para siempre». Buddy no solo hacía pasteles. Hacía sonreír al alma. Y así era. Porque Buddy Balastro no era solo un pastelero. Era un arquitecto de emociones, un mago de la masa y el merengue que supo convertir celebraciones familiares en arte televisado, que enseñó al mundo que cada cumpleaños, cada boda, cada reunión familiar merecía una obra maestra comestible. Era un trabajador incansable, hijo de inmigrantes italianos, que tomó un modesto negocio familiar y lo transformó en un imperio. Pero nunca olvidó de dónde venía. Siempre humilde, siempre generoso. En cada episodio de Cake Boss, entre glaseados y bizcochos, se respiraba su amor por la familia, por su padre fallecido, a quien siempre mencionaba con devoción, y por su comunidad. El clímax de la ceremonia llegó cuando, en un gesto que nadie esperaba, la familia Balastro abrió el ataúd, no para mostrar su rostro, sino para colocar dentro una réplica en miniatura del primer pastel que hizo Buddy a los 11 años, un pastel simple, sin adornos, pero lleno de simbolismo. Fue el pastel con el que todo empezó. Entre lágrimas, Lisa lo sostuvo en sus manos y dijo: «Con este pastel empezó tu leyenda. Con este pastel te devolvemos al cielo». Las palmas se juntaron, los murmullos cesaron, y una ovación espontánea, de más de 3 minutos, se elevó en la iglesia. No era una ovación de despedida. Era de gratitud. Afuera, las calles estaban llenas. Se estima que más de 50,000 personas asistieron o permanecieron en las inmediaciones durante todo el día. Muchos lloraban. Algunos se arrodillaban. Otros simplemente miraban al cielo, como si esperaran ver la silueta de Buddy entre las nubes, sonriendo con su chaqueta blanca manchada de harina. Y entonces, cuando la misa parecía haber terminado, algo aún más poderoso ocurrió. Un grupo de jóvenes pasteleros, alumnos de los programas de formación que Buddy había apoyado a lo largo de los años, se acercaron al altar con pequeñas tartas decoradas con frases como: «Tu legado vive en nosotros, gracias por enseñarme a soñar, seré pastelero por ti». Una joven, apenas de 16 años, tomó el micrófono, y entre sollozos, dijo: «Buddy me ayudó sin conocerme. Me hizo creer que podía hacer algo hermoso, aunque el mundo me dijera lo contrario». Los homenajes no cesaron ahí. Desde Roma hasta Buenos Aires, desde Tokio hasta Ciudad de México, panaderías y pastelerías encendieron velas, colocaron fotos de Buddy, y elaboraron pasteles en su honor.
En las redes sociales, millones compartieron historias personales, cómo los inspiró a hornear, cómo sus programas les ayudaron a superar depresiones, cómo su sonrisa les daba fuerzas en días oscuros. La etiqueta almohadilla Gracias Buddy fue tendencia mundial durante 48 horas. Algunos incluso hornearon pasteles y los regalaron a desconocidos, como un acto simbólico de continuar la cadena de dulzura que Buddy había comenzado. Incluso grandes cadenas internacionales detuvieron sus transmisiones durante un minuto para mostrar imágenes de Buddy en su cocina de Carlos Bakery. La Estatua de la Libertad fue iluminada con luces pastel, en honor a uno de los hijos más queridos de Nueva Jersey. Y en el cielo, un avión trazó un corazón sobre Hoboken, acompañado por las palabras Forever Cake Boss. Porque Buddy Valastro no se fue. Se transformó. En memoria, en sabor, en llama que no se extingue. Vive en cada batido de crema, en cada horno encendido con amor, en cada niño que sueña con crear. Y mientras haya alguien dispuesto a mezclar la harina con el alma, el espíritu del Cake Boss seguirá endulzando al mundo. Su muerte no es el final. Es la transformación definitiva en leyenda. Y cuando la ceremonia parecía haber alcanzado su punto más alto de emoción, ocurrió algo que nadie esperaba, un suave repique de campanas comenzó a escucharse desde lo alto de la basílica. No era parte del protocolo. Nadie lo había planeado. Las campanas, según el párroco, comenzaron a sonar solas. Hubo un momento de silencio absoluto, y alguien, en medio de la multitud, susurró, «Es Buddy. Nos está diciendo adiós». Lisa, con lágrimas corriendo por su rostro, alzó la vista hacia el campanario, y con una voz apenas audible pero firme, murmuró, «Escúchalo, hasta las campanas lloran por ti». El eco de esas palabras recorrió la iglesia como una plegaria silenciosa. Luego, la familia Valastro, unida en un abrazo eterno frente al féretro, se acercó para el último adiós. Uno a uno, colocaron objetos personales sobre el ataúd. Sofía dejó su primer molde de pastel, ese que usó cuando tenía 9 años bajo la guía de su padre. Carlo colocó una nota escrita a mano que decía, «Gracias por enseñarme a ser fuerte y dulce a la vez». Marco, entre sollozos, dejó el delantal blanco de Buddy, doblado con ternura. Y Buddy Jr., sin poder contenerse, abrazó el ataúd y murmuró, «Prometo seguir tu legado, papá». Cuando llegó el momento de cerrar el féretro, no hubo sonido alguno. Ni siquiera un murmullo. Fue como si todo el universo contuviera el aliento por unos segundos, rindiendo homenaje a un hombre que, con harina y corazón, había escrito su nombre en la eternidad. Afueras, una orquesta infantil, formada por niños de escuelas comunitarias que Buddy había financiado, interpretó una pieza especialmente compuesta para la ocasión, Dulce para siempre. La melodía, suave y penetrante, hizo que muchos cayeran de rodillas entre sollozos incontenibles. Una anciana, apoyada en su bastón, se acercó al equipo de cámaras y dijo entre lágrimas, «Nunca conocí a Buddy en persona, pero sentía que cada domingo entraba a mi casa con alegría y amor. Hoy, es como si se llevara un pedazo de mi familia con él». Y así, la procesión fúnebre comenzó a moverse por las calles de Hoboken. No fue un cortejo fúnebre común. Fue un desfile de amor. Carros alegóricos decorados con pasteles gigantes, estudiantes de repostería vestidos de blanco, y miles de personas caminando en silencio, sosteniendo velas encendidas y cupcakes con el nombre Buddy glaseado en la parte superior. Cada paso era una oración, cada lágrima un aplauso silencioso. Cuando el ataúd fue colocado en el vehículo fúnebre, el cielo, hasta entonces despejado, se cubrió repentinamente de nubes suaves, como si la naturaleza misma estuviera de luto. Y entonces llovió. No una lluvia fuerte, sino una llovizna dulce, casi como azúcar derretida cayendo del cielo. Muchos la interpretaron como una última bendición de Buddy. Como si estuviera horneando una despedida desde el más allá. El trayecto final llevó el féretro de regreso al lugar donde todo comenzó, Carlos Bakery. La vieja panadería estaba decorada con fotos de toda su historia, desde el joven Buddy con su padre, hasta las imágenes de sus pasteles más espectaculares. Frente a la puerta cerrada, Lisa colocó una rosa blanca, y con la voz quebrada, dijo, «Aquí nació tu sueño. Hoy, el mundo entero lo guarda como suyo». La multitud respondió con un aplauso. No uno efusivo. Fue suave, lento, acompasado, como el latido del corazón de una comunidad agradecida. Y en ese instante, todas las pantallas gigantes instaladas en Times Square, en Roma,
En Ciudad de México, en Sao Paulo, en París, y hasta en Sapporo, proyectaron en sincronía un solo mensaje. Gracias, Buddy. Tu dulzura es eterna. En redes sociales, continuaban los homenajes. Chefs famosos cambiaron sus fotos de perfil por una espátula blanca. Miles de personas comenzaron una iniciativa llamada Un pastel para Buddy, en la que cada 3 de marzo, fecha de su partida, hornearán un pastel para regalarlo a alguien necesitado, como símbolo del espíritu generoso que Buddy representó. Pero quizás el homenaje más conmovedor ocurrió en un hospital infantil de Nueva Jersey. Allí, donde Buddy había hecho donaciones anónimas durante años, los niños enfermos realizaron dibujos de sus pasteles favoritos y los colocaron en una enorme cartelera con letras que decían, gracias por hacernos sonreír, aun cuando más dolía. Porque esa era la verdadera magia de Buddy Valastro. No eran solo pasteles, ni programas de televisión, ni récords de audiencia. Era la capacidad de tocar el alma. De endulzar el corazón en los días más grises. De recordarnos que, incluso en un mundo amargo, siempre hay espacio para una pizca de esperanza, una cucharada de ternura, y una montaña de amor. Buddy no se fue. Se multiplicó. Se hizo eterno en cada cocina donde una abuela enseña a su nieta a hornear. En cada joven que encuentra en la repostería un escape del dolor. En cada corazón que, al ver un pastel, recuerda que hay belleza incluso en lo efímero. Y mientras el último rayo de sol de ese día se escondía detrás de las nubes, una niña pequeña, de apenas 5 años, miró al cielo, apretó su cupcake contra el pecho, y susurró, «Te amo, Buddy. Gracias por los pasteles». Entonces, y solo entonces, el mundo entendió que Buddy Valastro no murió. Solo se convirtió en inmortal. En un cielo gris y silencioso, donde incluso el viento parecía guardar luto, la familia Valastro se reunió para despedir al pilar que había sostenido generaciones enteras con amor, dulzura y sacrificio, Buddy Valastro. El ambiente era espeso de tristeza, como si el mundo se detuviera unos instantes para rendir homenaje a un hombre que, a pesar de sus luchas internas, nunca dejó de sonreír. Las lágrimas caían una tras otra sobre los rostros de sus seres queridos. La familia, devastada, apenas podía sostenerse en pie. Sus hijos, con los ojos enrojecidos, se aferraban unos a otros en un intento desesperado de encontrar consuelo en medio de un vacío imposible de llenar. Su esposa, Lisa, sostenía entre sus manos una fotografía antigua, descolorida por el tiempo, donde él sonreía con aquella chispa inconfundible que ahora se había apagado para siempre. Su mirada perdida lo decía todo, se le había ido no solo el esposo, sino el mejor amigo, el confidente, el protector. Nadie podía imaginar cuánta carga Buddy había llevado en silencio durante sus últimos años. Mientras la televisión mostraba su imagen pública, fuerte, alegre y siempre dispuesto a endulzar el mundo con sus pasteles, la realidad era otra, su salud había empezado a deteriorarse lenta pero dolorosamente. Un accidente en su mano, que parecía un incidente menor, fue solo el principio de una cadena de complicaciones que afectaron su cuerpo y su espíritu. Detrás de cámaras, Buddy luchaba contra dolores físicos constantes, tratamientos agotadores y noches interminables de insomnio, todo mientras seguía horneando sonrisas para sus fanáticos. Su familia lo sabía, lo veía desmoronarse poco a poco, pero nunca lo oyeron quejarse. Siempre decía, tengo que ser fuerte por ustedes. Y esa frase se convirtió en su escudo. Pero cada escudo, por más fuerte que sea, llega un día en que se rompe. El día del funeral, miles de fanáticos se acercaron al lugar, muchos venidos desde otras ciudades, con flores en las manos y corazones rotos. Se escuchaban sollozos por cada rincón. Una anciana se arrodilló frente a su retrato y murmuró, «Gracias por hacerme sonreír cuando más lo necesitaba». Y esas palabras, tan sencillas, resumen lo que Buddy significó para millones, un bálsamo en medio del caos, un rayo de luz en días oscuros. La familia Valastro, aunque rota, quiso hablar. Uno de sus hijos tomó el micrófono con la voz quebrada y dijo, «Papá nunca quiso que lo viéramos triste. Siempre encontraba un motivo para hacernos reír. Incluso en los hospitales, cuando apenas podía caminar, nos hacía bromas. Pero esta vez, el dolor fue más fuerte que él. Y aún así, peleó hasta el último segundo». El silencio que siguió fue sepulcral. Luego, se escuchó el sonido de un violín, interpretando una versión lenta y melancólica de Ave María, mientras el ataúd de Buddy era cubierto de rosas blancas, su flor favorita.
El momento fue indescriptible. El llanto colectivo parecía surgir desde lo más profundo del alma. Nadie estaba preparado para decirle adiós. Su ausencia dolía como una herida abierta, como un pastel incompleto, como un horno apagado. Entre la multitud, se encontraban empleados de su pastelería, amigos de la infancia, compañeros de televisión, y hasta vecinos que recordaban cómo Buddy siempre tenía tiempo para saludar o regalar una sonrisa, aunque estuviera agotado. Todos compartían la misma expresión, incredulidad y profunda tristeza. Lisa, con la voz casi inaudible, se acercó al ataúd y le susurró unas últimas palabras que solo ella y el cielo pudieron oír. Luego, colocó una pequeña figura de azúcar que él mismo había hecho años atrás, representando a su familia unida. Ese fue su último regalo. La ceremonia terminó, pero el vacío quedó. El horno de Carlos Bakery aún sigue encendido, pero sin la chispa de su alma. Sus hijos prometieron continuar su legado, pero nadie podrá llenar el espacio que dejó. Porque Buddy no era solo el Cake Boss, era el corazón de una familia, la alegría de una generación, el reflejo de alguien que, a pesar de sus enfermedades, eligió vivir con amor, con dulzura, y con una inquebrantable fe en la vida. Hoy, mientras sus seres queridos intentan recomponer sus días, la tristeza permanece. Es una tristeza profunda, como un invierno que no quiere marcharse. Pero entre ese dolor, también hay gratitud. Porque haber amado a Buddy Valastro es un privilegio que millones llevan en el alma. Y aunque su cuerpo descanse, su recuerdo sigue horneando amor en los corazones que tocó. En un mundo cada vez más acelerado y distraído, la partida de alguien como Buddy Valastro nos recuerda con brutal claridad lo verdaderamente importante, el amor, la familia y el tiempo compartido. Hoy, mientras el silencio se apodera de la pastelería que alguna vez rebosaba de risas y aromas dulces, el corazón de millones late al unísono con un profundo dolor. Buddy ya no está, y su ausencia se siente como una herida que no dejará de sangrar. Durante su funeral, miles de personas, anónimos y cercanos, jóvenes y mayores, se reunieron para rendirle el último adiós. En cada mirada había lágrimas, en cada flor depositada había un suspiro de gratitud, y en cada abrazo entre desconocidos, un lazo invisible tejía la memoria de un hombre que unió generaciones con su pasión y su ternura. La familia, desgarrada por la pérdida, encontró consuelo en el inmenso cariño que emanaba de todos los rincones. Sus hijos, con los ojos empapados de dolor, despidieron al héroe de su vida. Su esposa, firme en medio de la tempestad, lo miró por última vez con amor eterno. Y en este momento, querido lector, te invitamos a detenerte un instante, a cerrar los ojos y sentir. Sentir el vacío que deja una gran alma, pero también la inmensa luz que ha dejado encendida en los corazones de todos los que alguna vez lo vieron, lo escucharon, o simplemente probaron uno de sus pasteles cargados de historia, dedicación y ternura. Buddy no fue solo un maestro pastelero. Fue un padre presente, un esposo amoroso, un hijo orgulloso, y un símbolo de trabajo duro, superación y generosidad. Enfrentó enfermedades, dolores, y desafíos físicos que hubieran quebrado a cualquiera, pero él siempre volvió, con una sonrisa y con las manos dispuestas a crear belleza. Y ahora que se ha ido, lo mínimo que podemos hacer es mantener viva su esencia a través del amor y la compasión. No dejemos que su legado se desvanezca con el tiempo. Abracemos a nuestras familias, valoremos cada momento, cuidemos a quienes amamos, tal como él lo hizo. Honremos su memoria siendo mejores cada día, apoyando a quienes atraviesan enfermedades, compartiendo palabras dulces, y recordando que incluso en el dolor, el amor puede ser un refugio. Hoy, más que nunca, necesitamos unirnos. No solo para llorar a Buddy, sino para celebrar su vida. Para seguir sus pasos. Para recordarle al mundo que las personas buenas, aunque partan, viven para siempre en los corazones agradecidos. Y así, en medio del llanto colectivo y de los abrazos que intentaban reconstruir lo irreparable, el mundo despidió a Buddy Valastro con una mezcla de tristeza infinita y gratitud eterna. Las flores seguían llegando, las velas permanecían encendidas y los mensajes de cariño inundaban las redes sociales. Había algo que flotaba en el aire aquel día, no era solo la pena de perder a una figura pública, era el dolor de despedir a un hombre que había sido, sin proponérselo, un símbolo de humanidad, cercanía y amor incondicional. Durante el funeral, cada gesto hablaba más que las palabras. Los ojos hinchados de su esposa Lisa, el temblor en las manos de sus hijos al tocar el ataúd, el silencio respetuoso de sus empleados, y las lágrimas sinceras de los fanáticos que, entre la multitud, susurraban su nombre con una devoción casi familiar.
En ese instante, todos eran una misma alma, una comunidad atravesada por la ausencia de un hombre que había dejado huella en cada rincón donde llegó su sonrisa. Buddy no fue solo un pastelero de renombre. Fue un padre que abrazaba con fuerza, un hijo que honró sus raíces italianas, un esposo leal y una fuente de inspiración para millones que encontraron en él un ejemplo de lucha y ternura. Su vida estuvo marcada por momentos duros, por batallas contra el dolor físico y las sombras de la enfermedad, pero también por una alegría inquebrantable y un amor desbordante por su familia. Ahora que ya no está, nos queda la responsabilidad de mantener viva su memoria. No solo en los programas que volveremos a ver con nostalgia, ni en los pasteles que otros intentarán replicar, sino en la forma en que decidamos vivir, valorando a los nuestros, luchando con dignidad, amando sin medida y compartiendo lo mejor de nosotros. Por eso, hoy queremos invitarte a unirte a esta comunidad de corazones que recuerdan con amor. Si esta historia te conmovió, si alguna vez sonreíste viendo a Buddy crear maravillas en su cocina, si sentiste una punzada en el alma al ver a su familia decirle adiós entre lágrimas, te pedimos que te suscribas a nuestro canal Noticias Famosas. Aquí honramos la memoria de quienes marcaron nuestras vidas. Aquí narramos las historias humanas detrás de los nombres conocidos. Aquí lloramos, celebramos y recordamos juntos. Campana, suscríbete a Noticias Famosas. Comparte este vídeo, deja tu comentario, y ayúdanos a seguir contando estas historias con respeto, emoción y verdad. Porque personas como Buddy Valastro merecen ser recordadas no con silencio, sino con amor. Y mientras lo sigamos nombrando, él nunca morirá del todo.